Es que nos estábamos riendo. Bueno, pues sí, porque hay que comenzar también con buen humor. Luego trae uno cargas ahí de la calle. No, venimos a estar serenos, tranquilos, a gusto, sobre todo para analizar qué viene, Dani, qué viene, Meme, qué viene, Héctor Alejandro, para Ricardo Salinas Pliego, una vez que, como ocurrirá inevitablemente, liquide ese multimillonario adeudo que tiene desde el 2008. Así le damos a usted la bienvenida en esta noche de martes, noche de radicales, y volvemos. Bueno, aquí nos sonreímos, pero hay quien llora. Literal, yo. Literalmente, Ricardo Salinas Pliego ha llorado. Sí. Y bueno, pues es un sentimiento que uno tiene. Pues yo soy bien chillón, chillo hasta con las películas de Pedro Infante. Pero, ¿qué viene para Ricardo Salinas Pliego después de pagar, Dani? Nosotros nos reímos porque no debemos miles de millones de pesos al SAT. Claro que tenemos millones de pesos. Aquí claro que muy contentos. Podemos reírnos. ¿Qué viene después del pago? Primero, seguramente la gente lo sabe porque pues ya es un procedimiento al que todo mundo le ha dado seguimiento. Afortunadamente ya esto dejó de ser algo secreto, lo de la condonación de impuestos, algo a lo que podías acceder después de meter una solicitud de información al SAT, ¿no? O sea, ya este adeudo es de dominio público y que bueno, ese de por sí solo es un gran avance para todos nosotros. Estamos en un momento en el que las opciones ya son muy pocas, ¿no? Antes de que la Corte fallara y pues consignara que ya Salinas Pliego tiene que pagar sí o sí solo una parte de su adeudo porque faltan otros millones, miles de millones que están en otras instancias, pero ya solamente hay en realidad una opción, que es la de que pague. Hay otras cuestiones que ver, como es cuánto va a pagar finalmente, cómo va a pagar, u otra opción que sería si va a pagar, porque todavía está eso en el aire. Aunque la presidenta ayer confirma que el jueves se acercó Grupo Salinas ya al SAT para decir o para manifestar su deseo de saldar el adeudo, pues eso no significa que ya esto cierre y podamos cantar victoria, ¿no? De que ya Salinas Pliego por fin pagó lo que debe. Pero al menos ya está eso confirmado, que sí se acercaron a saldar o a ver cómo es que van a pagar, y lo del famoso descuento del 39%, que hasta el 39%, que no es una negociación con Grupo Salinas, sino es algo que está marcado en la ley. Eso también siempre es importante aclararlo. Entonces estamos en ese momento, en un momento de espera, ¿no? De saber qué es lo que le responde el SAT a Grupo Salinas, y si Grupo Salinas finalmente da ese paso de pagar la deuda. Como digo, es un asunto de esperar a que la autoridad pues ya finalmente informe qué es lo que va a ocurrir, pero lo que queremos analizar de fondo es qué viene después de que este escenario pueda concretarse, ¿no? Que es que Ricardo Salinas Pliego pague. Sin lugar a dudas, ya es una puerta que se abrió, ¿no? La de Ricardo Salinas Pliego, no solamente en su faceta de empresario, sino como político. O sea, ya es muy difícil que él, saldando la deuda, se regrese solamente a su trinchera de empresario. Ya Salinas Pliego es una figura política que va a cumplir casi un año de promocionarse como posible candidato presidencial.
a la par que tenemos partidos políticos con una crisis de representación que hasta el momento no tienen algún presidenciable fuerte más que Kenia López Rabadán, que se sintió presidenta de la Cámara de Diputados y ya siente que puede ser presidenta del país. O sea, ¿Quién es Kenia López Rabadán? la panista la presidenta de la Cámara de Diputados. Ahí tienen el ejemplo. Ejemplo tal cual. Ejemplo de que hay una crisis severa. Entonces, hay una figura emergente de la derecha, más bien de la ultraderecha, que tiene alianzas nacionales, internacionales, que está diciendo constantemente que quiere ser candidato presidencial, y partidos políticos, incluye el partido de la derecha, que no tiene figuras, ¿no? Que sería pues la segunda fuerza política, nos guste o no, con mayor fuerza en este país, que es el PAN. Sí es verdad, eso sí es verdad. Sí es verdad. En fin, creo que ya también hay que decirlo, es un problema que se dejó crecer demasiado, lo de Ricardo Salinas Pliego, porque no podemos solamente decir que es un empresario que brincó a la política luego de que empieza a hacerse más público el tema con el SAT, sino también de que se le abren muchas puertas, incluidas las puertas de Palacio Nacional con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que durante varios años, casi la mitad de su sexenio, lo consideró su amigo, lo consideró buena persona, lo incluyó en su equipo de asesores empresariales, hasta que pues la relación terminó por colapsar y lo dejó en una muy buena posición para convertirse en este personaje político que tenemos hoy. Entonces, con eso yo arrancaría, que es ya que Ricardo Salinas Pliego, el político, siga para quedarse, aunque se propone y después se da un pasito para atrás como candidato presidencial, sí quiere serlo. Se ve a sí mismo en Donald Trump con su movimiento Trump, con su MAGA, él con su movimiento MAC, siempre haciendo copias muy chafas. O sea, sí, él se ve así, aunque, como digo, se vende y después dice, no, pero no. Solo si la gente lo necesita, solo si México lo necesita. No lo necesitamos. Sí quiere. De antemano no lo necesitamos. Y no lo queremos. Pero él sí quiere. Entonces, ahí está ya esa carta. Bueno, un saludo a mis colegas aquí en Radicales, un saludo como siempre a nuestra audiencia, y creo que es un tema que va a dar para todo lo que resta del sexenio, porque la dimensión jurídico-económica del tema Salinas Pliego, pues más o menos empezó a tomar cierta ruta en los días recientes, porque gente de este personaje ya se acercó, como recordaba Dani, a ver cómo se puede pagar el adeudo brutal que tiene este personaje, tolerado por lo menos 2 presidentes anteriores a López Obrador. Entonces, ahora resta pensar la ruta política, porque hay que decirlo con toda claridad. Este señor, Salinas Pliego, no ha recurrido solamente a la vía jurídica para tratar de retrasar lo inevitable y de cumplir las obligaciones que como cualquier ciudadano tiene. Y bueno, más sobre todo se trata de un personaje de esa magnitud económica. Pero ¿qué ha hecho en todo este interregno? Mientras sus abogados han estado dando largas y han estado haciendo esto, el tipo empezó una campaña política. No sabemos hasta dónde le va a dar. Yo también coincido en que probablemente dentro de sí ya se le ha encendido la mecha de poder ser candidato presidencial, pero hasta el momento todo su actuar político ha sido para estirar la liga, hacerse pasar por un perseguido político con tal de no cumplir una una obligación básica y fundamental. Y yo aquí quiero plantear que el rasgo fundamental de este personaje es que no es un ser confiable, no es alguien cuya palabra tenga valor. Y no lo digo como si fuera ni el descubrimiento del agua tibia, es una cuestión muy obvia, pero a lo que voy es que
tienes a un personaje que no es confiable, que tiene tanto poder, que tiene este impacto mediático todavía, entonces, pues sí te puede poner en apuros porque así como está su equipo ante el SAT dando señales de que, bueno, a lo mejor esta historia ya está en una parte de desenlace, el día de mañana sale con alguna otra estrategia política para volver a retrasar eso y volver a tensar la liga y volver a tratar de salirse con la suya, como lo ha logrado a la mala por ya 18 años. Entonces, eso es lo más grave de este personaje. Y hay que decirlo, ¿quién tolera políticamente esto? Pues el único espectro con donde este sujeto tendría cabida es precisamente en esta extrema derecha y en esta movilización política. Yo no sé si ya es una candidatura presidencial lo que está construyendo este sujeto, pero sin duda ya es un espasmo de agitación política. Está viendo a ver qué tanto logra sacar al mostrar sus armas, al mostrar sus medios, al mostrar sus capacidades, que todavía son importantes porque tiene una televisora que tiene aún peso. Mostró ahí la foto donde sale con todos estos personajes que tienen todavía preeminencia en algunos medios, y no solamente en TV Azteca, sino en otros, que también podría decirse que es una especie de mostrar vínculos y alianzas, o posibilidad de futuros vínculos y alianzas, y ahí yo me enfoco en dos elementos, que es que el PAN cualquier persona decente en este país, ante un personaje como Salinas Pliego, debería sentir reticencia, alarma, indignación y hasta náusea. Pero ¿qué pasa con el PAN? No descarta la posibilidad de abrirle las puertas. ¿Qué pasa con los intelectuales del llamado núcleo liberal mexicano? No solo no lo rechazan, sino que participan en sus espacios, quizá no en la pantalla, pero sí en la Universidad de la Libertad, o lo felicitan en su cumpleaños. ¿Y qué pasa con gente como María Amparo Casar, que también ha sido parte de un grupo de presión que encabezó a buena parte de la oposición del sexenio pasado? Entonces, creo que no hay que descartar esta parte. Hasta el momento este sujeto es un agitador político, y no sabemos si de esa agitación puede construirse una campaña presidencial. Yo no lo descarto, coincido con lo que dicen aquí mis colegas. Creo que hay un deseo personal, pero aquí lo importante es ese deseo personal. ¿Para qué? El proyecto político de Salinas Pliego, ¿para qué sería? Pues sería simplemente para mantenerse en la impunidad y seguir violando la ley. Entonces, creo que lo fundamental que hay que rescatar, y yo con esto cierro, es que ya en este lapso del sexenio, de la última parte del sexenio de López Obrador a la primera parte del sexenio de Claudia Sheinbaum, el tipo ha dado muestras de ser un personaje no confiable, que hace alianzas que uno pensaba que eran indeseables, pero hasta cierto punto necesarias en la política, como la de López Obrador y él el sexenio pasado, o al menos en 2018, para ganar la elección, sin tener a un empresario mediático ahí acuchillándote, como ha sido siempre en la historia del obradorismo. Y resulta que es un tipo que no cumple su palabra, es un tipo que por la espalda puede hacer lo contrario de lo que acuerda, y pues ahí está lo grave. Por eso es que este momento donde pareciera ya haber un desenlace, yo también lo pondría entre todavía con muchas reticencias, porque no sabemos hasta dónde puede llegar su no confiabilidad. Ahorita lo que han mencionado ha sido justamente sobre las opciones. ¿Qué va a pasar después de que pague? Puede que no pague, pero sí le van a cobrar, que es muy distinto. Eso lo tendrá que definir las autoridades porque el proceso está. Hoy ya no hay un poder judicial que le otorgue los amparos y que le siga frenando el proceso. Hoy ya no tiene estos aliados políticos incluso que cabildeaban por él y que lo ayudaban a que los presidentes lo apoyaran, aunque querían cobrarle porque quieren recaudar impuestos, pero de alguna manera lo apoyaban no cobrándole, haciéndose como que no pasaba la deuda. Entonces hoy ya no tiene ese amparo.
¿no? Entonces, cuando ya no existe esa complicidad entre el poder judicial o el poder político con el empresario, solamente quedan dos opciones: o que pague de manera voluntaria, apegado a la ley, o que le cobren. Para cobrarle, será la autoridad la que defina si lo está haciendo él de buena voluntad. Entonces, bueno, de buena voluntad tampoco lo podemos decir, han pasado 18 años. O sea, buena voluntad no es. No, se le Una se le lluvia de notificó amparo. y tenía 5 días hábiles, ¿no? Así es que... Sí, buena voluntad no fue. O sea, de buena voluntad no fue. Se acercó ya la fecha límite, más bien pasando la fecha límite, a rogar porque le mantuvieran el descuento que marca la ley o a ver cómo iba a ser el proceso y demás. Pero si él realmente hubiera querido pagar cuando tenía que haber pagado, ni siquiera tendría esta deuda y hubiera pagado muchísimo menos. Entonces, hoy lo únicamente que queda es: o pagas lo que debes, tú vas y lo pagas, o te lo cobro. ¿Y cómo te lo cobre? Alternativas hay. Ya está marcado por la ley. Una opción es concurso mercantil. Y miren, ojalá TV Azteca se vaya a concurso mercantil. Pero esa es una petición muy personal. Fuera de eso, el qué pasaría después, creo que es un fenómeno similar al de Xochitl Gálvez. O incluso al que fue muy, muy descafeinado, incluso el de Pedro Ferriz de Con, cuando intenta ser candidato independiente a la presidencia de la República. No me acordaba de esa. Fue un gran ridículo. Sí, exactamente por eso pongo el ejemplo. Porque son personas... Como Verástegui también. Exacto, como Verástegui. O incluso, ¿cómo se llamaba este del Frena? Gilberto Lozano. Gilberto Lozano. Es como ese club de todo, entre Gilberto Lozano, Pedro Ferriz de Con, Verástegui y la propia Xochitl Gálvez. Y es una fusión como un poco de todos. Porque, y yo incluso le agregaría también al Bronco ahí, ¿no? Es una fusión muy curiosa. A Margarita Zavala. También a Margarita Zavala, en los que quieren ser, pero no lo llegaron a ser nunca. Y desde la vía un poco independiente o ciudadana. Okay. ¿A qué voy con esto? Trae como el fenómeno de, como estoy en contra del gobierno, entonces lo que pasó con Xochitl Gálvez, a mí me van a impulsar todos y entonces van a decir que es el huracán Salinas Pliego. Un huracán muy descafeinado. Como es de la iniciativa privada, entonces con aquellos que no se sienten ni de izquierda ni de derecha, podría empatizar. Ok. Pero hay algo que está pasando. Todos esos proyectos que tienen en común fracasaron, unos peores que otros, unos más ridículos que otros. Unos ni siquiera te acordabas de Pedro Ferriz de Con, o sea, unos pasaron de noche para muchos. Y eso que nos dedicamos a esto. Entonces, creo que el futuro eventualmente es ese. Primero porque estamos en un proceso o en un periodo pues muy pronto todavía, aunque ya se empiezan a perfilar algunas personas rumbo al 2030, pero todavía sigue siendo muy pronto. Entonces, lo que pase de aquí al 2030, ahorita estamos hablando del cobro de impuestos y yo no veo que Salinas Pliego esté creciendo en popularidad. Ves mucho movimiento en redes sociales, sobre todo en X, pero ves mucho rechazo en las demás redes sociales. Entonces, si usamos las redes sociales como un termómetro, es muy pronto y va con una tendencia a descafeinarse por completo ya cuando nos acerquemos al 2030. Porque evidentemente hay una crisis de cuadros. Pero para muchas personas, y lo diría un poco sintiéndome adivina el futuro, pero creo que empatizarían mucho más con Samuel García que con Ricardo Salinas Pliego. Y miren que tampoco es santo de mi devoción Samuel García y tiene una cantidad de temas encima que ni él solito las puede explicar. Pero tiene mucha más empatía con la gente y conecta más con la gente que el propio Salinas Pliego. Esa es una. Pero la crisis de partidos políticos es la otra. El Partido Acción Nacional le abrió la puerta, ¿no? Como de, si él quiere, aquí está. Aquí estamos nosotros. Y luego. O sea. Sí, o sea, no han podido afiliar gente los del Partido Acción Nacional ni regalando iPhones, pero eso sí, aquí están de ofrecidos. De par en par, las puertas, aquí estamos, ven a nosotros. El problema es que aquellas personas que podrían simpatizar con el PAN o votar por el PAN no necesariamente están de acuerdo con lo que está haciendo la dirigencia. Hay una casa encuestadora que hizo esta pregunta y yo no he visto que otras casas encuestadoras lo hagan, pero esta casa encuestadora pregunta, que se llama Gobernarte, pregunta que si si votarías por Salinas Pliego si se va por el PAN. La pregunta es tal cual. ¿Votaría por Ricardo Salinas Pliego si se postularía para la presidencia de México por el Partido de Acción Nacional? El 53.4% dijo que no. El 33.9% dijo que sí y el 12.7% dijo que lo pensaría. Y le preguntan también, si el PAN decidiera oficializar a Salinas Pliego como su candidato, ¿cómo cambiaría su opinión sobre este partido político? El 39.8% dice que empeoraría
su opinión sobre el partido político. El 31.4 dice que seguirían exactamente igual y el 28.8 dirían que mejoraría. O sea, la tendencia es a la baja. Y la última pregunta es, el PAN tradicionalmente ha defendido valores conservadores. Ricardo Salinas Pliego se define como un libertador radical. ¿Cómo percibe usted esta posible unión entre el PAN y Salinas Pliego? El 38% lo considera una ausencia de cuadros políticos al interior del PAN. El 37.6% como viable y necesario para el país. O sea, hay una división, aunque sea chiquita, pero sí hay una división en donde la mayoría considera que sí, o sea, que es incongruente y que es una, o sea, que jalar a Salinas Pliego representa pues que el PAN, los cuadros que han estado toda la vida ahí, que han trabajado en el PAN y demás, pues no son cuadros. O sea, que hay una ausencia de cuadros. Y esto es un reflejo, es una llamada de atención para el Partido de Acción Nacional, para la oposición en su conjunto, porque sí, el PAN es la segunda fuerza política del país, muy alejada de lo que representa la primera, que es Morena. Y esa diferencia, esa brecha no la han logrado cerrar, justamente por cosas como esta, porque lo hicieron igual con Xóchitl Gálvez. Un ciudadano que conecte con la gente, que no se sienta ni de izquierda ni de derecha, lo jalamos para acá y entonces candidato. Al momento en el que el propio PAN abre el padrón y lo primero que dicen es, te voy a regalar un iPhone y afíliate desde tu celular y si quieres ser candidato, postúlate con tu celular, dices, entonces ya no van a hacer una revisión de cuadros, ni perfiles, ni la escuela de cuadros que tenían desde los que son chavitos. O sea, eso ya pasó a un segundo término. ¿Qué mensaje le estás dando a tus afiliados? ¿Qué mensaje le estás dando a la ciudadanía que no se ha afiliado al PAN, pero históricamente ha votado por el PAN? Le estás diciendo que no te importa lo que ellos piensen, sino que estás desesperado por un cuadro. Entonces, por eso yo recordaba y regresaba al tema de Xóchitl Gálvez y al tema de todos los demás, porque ha sido exactamente lo mismo. Son proyectos que nunca despegaron, que sabíamos que no iban a despegar y que además cayeron peor de lo que nos imaginábamos que iban a caer. Y aún así están desesperados por abrir la puerta a quien sea. ¿Qué pasaría si Salinas Pliego se uniera con el PAN en esta alianza? La tendencia no les favorece. Así como solito tampoco le favorece la tendencia. Entiendo yo que por ahí podría venir ese sí voy, pero no voy. Sí voy, pero no voy. Porque sabe el vaivén. Porque no tiene seguro. O sea, en el momento, si él tuviera seguro que sería un gran candidato y que tendría... Porque te sumas a marcas desprestigiadas. Exactamente. ¿No? O sea, que ni cambiándole el logo, ni cambiándole la canción, ni haciendo un relanzamiento pegan. Entonces, Salinas Pliego, a ver, es un evasor fiscal, es un deudor, es un usurero, es un criminal incluso, pero tampoco es tan tonto. O sea, yo dudaría mucho de sus estrategias para muchas cosas, sobre todo empresariales. Pero en este caso es el vaivén. Por eso dice que sí un día, por eso dice que no otro día, porque sabe que solo no despegaría y con el PAN tampoco jala. no es garantía. Es que efectivamente, a ver, Ricardo Salinas Pliego ¿va a pagar o va a pagar? Ya no es un asunto de voluntad. Ya hay un mandamiento judicial y los plazos para que pague están previstos en la ley, que puede ganar un poco más de tiempo o puede ganar un descuento o puede ganar, digamos, en pagos en mensualidades. Bueno, chiquito. Eso está previsto en el Código Fiscal de la Federación. Estamos hoy en la hipótesis de que efectivamente lo haga conforme a lo que está previsto en la ley o que inicie un proceso de embargo también conforme a lo que está previsto en la ley. Y ahora para Ricardo Salinas, ¿qué sigue? Tiene dos opciones después de pagar. Uno, seguirse dedicando a su actividad empresarial, inclusive utilizando las concesiones del Estado que tiene, que son tres frecuencias de televisión en nuestro país que tienen cobertura, dos de ellas a nivel nacional. Puede seguir efectivamente haciendo trabajo empresarial con otras empresas importantes que tiene, como las de Internet, que es Total Play, como la venta de electrodomésticos, como el propio Banco Azteca. Aún pagando le va a quedar una muy buena parte de su fortuna.
Esa es una opción, la vía empresarial que siempre ha hecho, vinculada siempre, no se nos olvide, a la política. Porque la riqueza de Ricardo Salinas Pliego no se explica sin la complicidad con los gobiernos y particularmente con los presidentes de México, de manera específica con Carlos Salinas de Gortari, quien en 1993 le otorgó la concesión, que era Imevisión, y la transformó en Televisión Con Azteca. dinero de Raúl Salinas de Con Gortari. dinero de Raúl Salinas de Gortari, con un préstamo extrañísimo, porque el propio Raúl Salinas de Gortari lo confesó. Estaba revisando yo el otro día una entrevista en Reforma de 1995, después de que es capturado Raúl Salinas de Gortari, de que su esposa, 96, y que su esposa Paulina Castañón va a Suiza, muy elegantemente vestida, entra al banco para quedarse con 80 millones, para retirar 80 millones de dólares. Casual. Bueno, esa es una de las opciones que tiene Raúl Salinas. Bueno, pues es lo mismo. Salinas. Son los Salinas, porque el vínculo, aunque no es consanguíneo, de Ricardo Salinas Pliego con Carlos y Raúl Salinas, sí es un vínculo político y económico. Bien. ¿Cuál es la otra opción que le queda a Ricardo Salinas Pliego y que puede aterrizar? Abocarse a la política, teniendo sus negocios, ir a la participación política. Pero él mismo vacila, como tú lo puntualizas, Meme, porque la cosa no está tan sencilla. Él dijo hace un par de años, es que yo no quiero ser político yo no quiero ser presidente porque los presidentes son empleados del pueblo y yo no nací para ser empleado. Y apenas ayer, en el periódico Financial Times, dice Ricardo Salinas Pliego, tengo 70 años. ¿Cuánto tiempo me queda? 10, 15 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Ganar 1,000, 5,000, 10,000 millones más? ¿Qué sentido tiene? Es mucho más importante para mí dejarles un país mejor a nuestros hijos. Y le pregunta a la entrevistadora o el entrevistador de este medio británico, ¿se postularía a la presidencia? Y la respuesta de de Ricardo Salinas, es la siguiente. Si no tengo otra alternativa, lo haré. Pero no es mi intención principal. Mi intención principal es trazar una línea política como alternativa clara al régimen actual. Quizá en este diálogo pueda también resumirse esta vacilación. El no definir si él va a seguir por la vía solamente empresarial o se va a la actividad política. Ricardo Salinas Pliego no se asolea más que en su yate o en su hacienda allá en Malinalco, en el Estado de México. ¿Se lo imaginan ustedes recorriendo el país, ya no como López Obrador, ni como Xóchitl Gálvez, como, mira, de pronto haciendo mitincitos en una canchita de básquetbol Unos techada, auditorios. o uno de todos cerrados? Yo no veo a Ricardo Salinas Pliego exponerse a una conversación periodística con quienes que no piensen como él. ¿Está dispuesto Ricardo Salinas Pliego a transparentar muchas cosas que hoy, como particular, no puede? Yo no lo veo. Que sí, y diría lo más principal, concluyo. ¿Para qué se va a una aventura con partidos como el PAN que no le garantizan más que el fracaso? Porque el PAN no le da nada y él tampoco le da nada al PAN, en realidad. Y en ese sentido, yo creo que todavía el futuro de Ricardo Salinas Pliego será el pataleo y utilizará sus medios cada vez más desprestigiados porque han sido desde su origen
una fábrica de mentiras, de manipulación y de propaganda de la extrema derecha, va a seguir siendo eso. Pero va a seguir haciendo dinero, pero ya sin los privilegios ni la impunidad que ha tenido desde que se convirtió en el concesionario de televisión. Sobre esto que decías es muy curioso porque él se vende siempre en redes sociales como un hombre que da consejos sabios, ¿no? Entonces a la gente que dice, ay, tío Richie, ya saben, ¿no? Tío Richie, ¿cómo le hiciste o cómo le hago para tener algo o generar riqueza? Y siempre da estos consejos de despiértate más temprano, Sí, ¿no? justo Y sal a trabajar. Cuando él, con lo que presume en su vida, en su día a día, pues no es justamente Es la él ser huevonada. una persona trabajadora. O sea, Sí, pero pues es la falsedad tal cual, ¿no? De decir, es que levántate más temprano. Esta clásica de todos tenemos las mismas 24 horas del día, ¿no? O sea, en esta pues échale falsedad, ganas. ajá, El echeleganismo. de que, ay, pues si eres pobre es porque quieres, ¿no? Porque no Todos te tenemos levantas más más oportunidades. temprano, porque pues no le echas ganas, simple y sencillamente. Yo creo que va a capitalizar para lo que le convenga lo del pago, ¿no? O ponerse como víctima o decir, les voy a dar dinero para que se lo gasten en cualquier cosa. Pero también ahí ya va a entrar, aunque Salinas Pliego tenga esta intención de seguir su carrera si es que él lo decide hacer, después de lo que ya comentábamos, si es que él decide seguir sus pasos hacia la carrera política, hacia otros asuntos o cargos importantes en la política, ya también es como un asunto de la gente el no permitírselo, ¿no? Como el decir este tipo de cosas como un empresario que ha sido un vividor de las concesiones, un vividor de políticos, de expresidentes, cómo ha tenido todo regalado, cómo también mucha de su riqueza es simplemente herencia. ¿Cómo va a venir a decirnos que nos quiere gobernar, que nos quiere dar mejores condiciones de trabajo, si ni siquiera en la pandemia permitió a sus trabajadores quedarse en casa cuando trabajar en Electra no era una actividad prioritaria, ¿no? Para el funcionamiento de un país? O sea, de entrada ahí, un hombre que quiere ser presidente y que maltrata a sus trabajadores, lleva las de perder. Y es la gente también la que tiene que ir marcando esos límites. O sea, no podemos como permitir que llegue un hombre con esas ideas diciendo que el Estado tiene que recuperar el control de las libertades, todo esto que él maneja en su llamado anarquismo libertario, o bueno, ese concepto muy extraño que presume junto con Javier Milei, muy cercano. Es que son recursos retóricos para esconder lo que en realidad son. Es la extrema derecha. Nada más. Es que somos libertarios. Oye, tú eres de extrema derecha. No, yo soy libertario. ¿Y qué defiendes? Lo mismo que la extrema derecha. Simple. Es extrema derecha. ¿Y cómo vas a vender todo eso en un país que se ha manejado en los últimos años con un por el bien de todos, primero los pobres? La tiene muy difícil. Muy, muy, muy difícil. No puede venir a decir que necesitan los empresarios tener privilegios cuando la gente incluso votó por una reforma judicial para quitar privilegios solamente a uno de los 3 poderes de nuestro país. Quizá por eso sería muy padre una candidatura de Ricardo Salinas Pliego. Y no la descarto porque, mira, tú decías lo de Xóchitl Gálvez, meme. A ver, incluso se dieron de topes. Pero el mismo Castañeda lo dijo, no sé si en su mesa de opinión o en uno de sus Jorge artículos, G. Castañeda, el ex canciller, dijo, faltó investigar más a Xóchitl. O sea, porque fue una mala candidata. Se explotaron lo de, es que es indígena, viene desde abajo. Y después, nos faltó investigarla más porque, o sea, apenas la opción de candidata. De lavarse las manos cuando ellos dijeron, es que es el huracán. El fenómeno. Sí. Entonces, o sea, tienen también ese historial de escoger malos candidatos. Salinas Pliego no llegaría solo, ¿no? También tiene todo este equipo que ya sabemos no solo es legal, sino también un equipo de la ultraderecha internacional acompañándolo. Por ejemplo, aunque estén muy metidos en la república derechista de Twitter, es todo este grupo de la derecha diario, que son todos estos mercenarios de la información, generadores de mentiras, que
en su imaginación colocar una tendencia en Twitter es sinónimo de ganar una elección, que cosa para nada, pero, o sea, viene con toda esa estrategia mediática y esa tampoco hay que menospreciarla ni darla como que no tendría efectos. Entonces, o sea, no solamente es un candidato que se ha generado cierta personalidad con esto del tío Richie, gente que le dice tío Richie, que tiene, sino también todo lo mediático, todo lo de redes sociales que lo ha explotado, ¿no? Que eso también siempre hay que ponerle ciertas reservas, ¿no? De que sea un movimiento de redes sociales a que pase algo a las calles, tampoco es como un paso muy sencillo, ¿no? Pero de que va a capitalizar el pago a su favor, lo del pago del adeudo del SAT, lo va a hacer. Y quizás genere algo de ruido, ¿no? De decirse víctima del Estado, de decir ya tengan su dinero por el que tanto me estuvieron molestando, pero también, como decía, ya entra una gran responsabilidad de todos nosotros de no permitir que esa figura o las que salgan, las que se les parezcan, tengan cierto futuro. O sea, esos discursos no pueden tener cabida en un país que está cambiando su manera de pensar, su manera de actuar políticamente, porque, o sea, ya ese México de donde Salinas Pliego se juntaba con los Salinas para hacer negocios, ya no es el de ahorita, ¿no? Y ahora a la gente, esa gente vividora, esos políticos vividores, ya no los quiere, ya les puso un alto. Entonces, tienen el reto de que pues escojan ese mal candidato, venderlo de una manera, no sé cómo, pero pues no nos pueden decir que va a trabajar por la gente cuando no trabaja ni siquiera por sus empresas, ¿no? Bueno, y en este contexto que se habla en esta mesa, yo me imagino cómo sería una campaña presidencial de Ricardo Salinas Exacto. Pliego. Ujú. Es ¿En interesante, helicóptero? exacto, ¿En en yate? helicóptero. O más bien como Alfredo Adame, ¿no? Que se paraba en las esquinas a pedir voto por él y la No, gente ni le mentaba siquiera la así me lo madre. imagino. Y él respondía, no, chinga tu madre tú, que no sé. Así me lo ¿Cómo sería así imagino. como unas botargas tipo el doctor Simi para que estén en la calle y él no salir? No sé. No sé, Los Telechubby. o los En exacto. campaña. Sí, güey, Ay, qué horror. pondría a María Amparo Casar y a Martín Moreno y a esos disfrazados de Teletubbies a Los repartir Telechubby. volantes o algo así. Bueno, yo no me imagino una campaña de este sujeto. Yo creo que él mismo tampoco se ve recorriendo las calles. Tomándose la molestia, ¿no? Así es. En esto fue más sincero, hablando de candidatos olvidados, precandidatos absolutamente olvidables. Jorge Castañeda trató de ser candidato presidencial en 2004 Sí. y dijo que le daba hueva hacer campaña. Yo digo que más bien sabía que no le iba a ir muy bien en ningún lado, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto hay que verlo como indicios de lo que significa políticamente este sujeto. Insisto, ya ahora hay que revisar el futuro de lo que significa Salinas Pliego, en qué significa este hombre políticamente, qué representa políticamente. Y yo creo que lo que representa no es nada nuevo, simplemente es una derecha sin filtros, que sí, tendrá estas fórmulas retóricas para disimular sus fondos, pero es una derecha sin filtros. Esta derecha que nació en el coloquio Lippmann hace 100 años, que trataban de renovar el liberalismo, porque para ellos el liberalismo clásico estaba agotado, y cuando se referían a que estaba agotado era porque estaban en contra en lo que derivó el liberalismo, que fue una postura política donde se decía, a ver, tú no puedes exigir libertad económica solamente, no puedes exigir libertad política solamente, sino que todo eso debe ir acompañado de ciertos derechos básicos para que la gente parta de un piso más o menos parejo. Porque, por ejemplo, el derecho a votar no puede ejercerse si no diste primero un derecho a la educación pública. Porque una persona iletrada, una persona que no sabe leer, no puede ejercer su derecho político, su libertad fundamental política, que es la de votar, por ejemplo. Entonces, en eso derivó el liberalismo clásico, en una visión que retomó aspectos del estado de bienestar. Y estos señores estaban en contra de eso. ¿A razón de qué? Pues quién sabe, ¿no?
y entonces redefinieron la libertad como el libre flujo de precios. O sea, ya algo que no tenía nada que ver con la concepción original del liberalismo respecto a la libertad. Y viene a cuento esto porque este sujeto, Jorge Castañeda iba a decir, no, Ricardo Salinas. Javier como que Castañeda. Javier, Milei. como que este señor Salinas. es una síntesis de todo, de mucho, es un Frankenstein esperpéntico de varios politicastros, incluido Milei. Y creo que sí vale la pena decir que, bueno, este sujeto, sin más, es una derecha que se quitó. No es que la derecha fuera muy prudente tampoco, pero se quitó los pocos límites que tenía y que ahora se muestra tal cual, o más bien tiene el orgullo de ser miserable. Creo que para entender la mentalidad de Salinas Pliego hay que leer este panfleto, esta letrina inmunda que es la derecha Diario. La derecha diario. Ujú. Que bueno, yo creo que si la extrema derecha del siglo XX que Álvaro Delgado conoce muy bien y ha puesto en evidencia muy bien, yo no sé si, por ejemplo, Salvador Abascal sentiría, yo creo que hasta parecen respetables esos personajes comparados con estos. Ujú. Bueno, hasta Goebbels yo creo le daría cierto prurito ver esta porquería de oye, si vas a mentir, hazlo con estilo, como lo hice yo, ¿no? A mí me pareció indigno, me pareció ya no parte de las ideologías políticas, sino ya una tara emocional y una tara mental grave, esta parte de decir que un policía de ICE asesinó defendiendo al policía de ICE que que mató a René Good, diciendo esta psicópata de izquierda iba a matar iba a atropellar al policía y la tuvo que matar, entonces cumplió con la ley. Esa fue la portada de este periódico. Dices, bueno, ¿Qué periódico? La Derecha Diario. La Derecha Diario. O sea, no, claro, la letrina. Pues. No llega ni a panfleto. Sí, es una letrina. Son cuentas de X. Sí. Pero digamos, Y que por reciben supuesto, son. millones de financiamiento de Es una ciberletrina. Es una ciberletrina. Eso sí es. Ujú. Es una ciberletrina y para lo que sirve es para ver exactamente cómo es el proceso mental de esta derecha. Yo con esto cierro. ¿Qué significa la libertad para gente como Salinas Pliego, como Milei o estos que se hacen llamar libertarios? La libertad para ellos significa estar libres de escrúpulos. Se ha dicho que para ellos la libertad es la libertad del lobo en el gallinero, ¿no? Que no tenga ataduras el depredador en medio de las presas. Yo creo que es algo todavía peor. Yo creo que es estar libre de escrúpulos, estar libre de los límites que nos permiten una saludable convivencia en sociedad y sentir un orgullo malsano por ello. Decir, vean cómo soy políticamente incorrecto porque les digo tonterías misóginas a las personas que militan en Morena, les digo putonas del bienestar. ¿Te lo imaginas en un debate presidencial? Exactamente. Exactamente. Creo que eso es lo que debemos pensar. ¿Qué significa la libertad para estos personajes que en sus actos se la han pasado presumiendo que no tienen escrúpulos? Es que si nos vamos también a eso, entendamos qué es lo que buscaría como presidente, ¿no? O como proyecto político. Básicamente defender sus intereses. O sea, es quizás la única línea de defensa que le queda para recuperar privilegios y de paso regresarle algunos privilegios a sus amigos. Ahora, tampoco va solo en cuanto a política. Recordemos que existe todavía la bancada verde. Su bancada verde en la que en este momento quien la encabeza es Luis Melgar, que está en el Partido Verde y que se han opuesto abismalmente a la reforma electoral, que Luis Melgar se opone a todo.
Pareciera, y lo digo... Luis Melgar es senador del Partido exactamente. Verde, que el coordinador sea Manuel Velasco. Aunque el coordinador sea Manuel Velasco, Luis Melgar tiene todos estos posicionamientos en donde defiende a Salinas Pliego. Lo defiende. Es su empleado, en realidad es su empleado. No es empleado, no es ni senador, o en todo caso es senador al servicio de Ricardo Salinas Pliego. Y así hay otros políticos, así hay otros diputados, unos más de closet que otros. Pero al final del día estarán saliendo, si es que el proyecto de Salinas Pliego como que va agarrando, como que va cuajando de alguna manera. Los veremos que van a ir saliendo porque siempre pasó con Xóchitl. O sea, terminan siendo atrapamoscas, pues. Terminan siendo atrapamoscas que van jalando a los que son similares a ellos. Pero entendiendo qué es lo que defienden, pues está a todas luces. Defender los privilegios de las élites, y tampoco cualquier élite, sino las que me caigan bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Privatizaciones, o sea, incluso los incendios en la Patagonia, el propio Javier Milei evitando que llegaran a intentar sofocar el incendio, algo similar a lo que pasa en Chile, porque esos terrenos los quieren para algún tipo de sector inmobiliario ligados al sionismo. Y al menos en Chile reaccionaron, pero en el caso de Argentina no reaccionan, porque son capaces de hasta incendiar la tierra, poner en riesgo vidas humanas, silvestres y de todo, con tal de vender, regalar, privatizar. Son capaces de agachar la cabeza ante el presidente de Estados Unidos porque un día dice, o sea, si mañana dijera el presidente de Estados Unidos, voy a invadir México, y ellos fueran presidentes, ellos dirían, te abro la puerta, aquí quieres las llaves, te las doy. ¿Qué necesidad? O sea, ¿para qué tanto problema? No me invadas, ya yo te dejo entrar. Aquí está, es más, te pongo alfombra roja, pásale. Entonces, ¿qué quieres? ¿El petróleo? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? El litio, toma, y que no. Es más, peor que Santana, le regalarían cachos de tierra a Estados Unidos, o sea, porque son capaces de eso. Entonces, eso es lo que a veces queda un poco en el limbo de la narrativa de Salinas Pliego mientras intenta decir que es víctima del Estado, que pobrecito sus derechos humanos, porque ahora resulta que evadir impuestos es un derecho humano. Y es una telenovela que incluso es muy ridículo cómo saca a su directora de espectáculos, a Pati Chapoy, a llorar diciendo que son víctimas del Estado porque no hay libertad de expresión. Entonces llora Pati Chapoy y al siguiente día llora Salinas Pliego en el mismo programa de espectáculos. Creo que eso te da un reflejo muy claro de lo que es esto, un show. En este momento, Salinas Pliego sigue intentando victimizarse, ya no con el SAT porque ya no tiene mucho que hacer, aunque fue a la OEA en su último intento, pero recordemos que tiene otros adeudos. Hay uno por más de $500 millones de estos acreedores en Estados Unidos, acreedores de deuda, desde el 2017 que les debe el dinero. Y regreso a ese escenario porque ellos apelan o sea, demandan al gobierno de México en nombre del TEMEC, diciendo que el gobierno de México, o sea, que México tiene que hacerse cargo de su poder judicial, porque el poder judicial es el que le permite a Salinas Pliego evadir el pago de esta deuda que tiene. Ahora Salinas Pliego contraataca y está demandando por $400 millones a estas empresas, diciendo que se aprovecharon del conflicto que tiene con el gobierno de México para generar guerra sucia en su contra, y eso influenció a la Suprema Corte en la decisión que tomó, que nada tenía que ver con esos 400 o 500 ya millones de dólares que debe. Ese es un asunto que tiene con estas empresas. Pero es tramposo. Exactamente. ¿Qué es lo que está buscando hacer? Ya no puede resalirse de esta, entonces me voy a la otra. Y otra vez es un asunto de amparos, es un asunto de darle la vuelta a todo, que barato tampoco es, porque contratar a los despachos de abogados, tanto en México como en Estados Unidos, para que lleven este tipo de casos, por supuesto que no es barato, no es económico, no se está ahorrando nada. Por eso cuestiono mucho sus decisiones corporativas, porque incluso en Estados Unidos, con el asunto de AT&T, en vez de pagar $20 millones que debía, pagó 25 para evitar ir a la cárcel en una fianza y sigue debiendo los 20. Entonces, no es brillante en cuanto a sus decisiones. Todo lo que busca es seguir debiendo, porque además está en su antecedente, su propio papá, su abuelo. O sea, la manera en la que ellos se han hecho de sus recursos no ha sido de manera inteligente con inversiones estratégicas. Ha sido a punta de vivir del Estado. Vividores del Estado y de deberle todo. Y si te dices empresario y así es como has acumulado tu riqueza, definitivamente no eres un empresario. Insisto, eres un vividor del Estado. ¿Qué es lo que quiere si es que llegara a ser presidente? Seguir viviendo del Estado, pero en la comodidad. Es más, es capaz de regresar a Los Pinos.
sea, es capaz de regresar a Los Pinos, a la época, todo un proyecto cultural y decir ya. su guerra, su batalla cultural y todo esto. ¿Es capaz de hacer eso? Sí. Que el pueblo lo deje es bien distinto. Ujú. Ese es otro cantar, muy distinto. ¿Qué puede hacer que Ricardo Salinas Pliego, aún no queriendo hoy, pueda ser, no presidente, candidato? Primero candidato. Bueno, no solamente que hay millones de votantes conservadores en México que aborrecen al proyecto de la Cuarta Transformación, pues son los que en la elección del 2024 votaron votaron a favor del PRI, votaron a favor del PAN, votaron a favor del Partido Movimiento Ciudadano. 25 millones de mexicanos es una cantidad impresionante. ¿Estarían en posibilidades de votar por Ricardo Salinas Pliego si se postula como candidato presidencial? Potencialmente sí. ¿Qué puede conducir además a Ricardo Salinas Pliego a lanzarse? Que no dé resultados el gobierno de Claudia Sheinbaum, o los gobiernos estatales, o la Suprema Corte. O sea, en ese escenario no hay que descartar que alguien como Ricardo Salinas Pliego, que puede tener eventualmente el visto bueno de Donald Trump, y que Donald Trump se meta, puede ser una candidatura que pueda materializarse. Sí nos da risa que pueda solearse Ricardo Salinas Pliego más allá de sus yates, ¿no? Pero tiene dinero, y no solamente el suyo, que no va a sacar dinero de él. Hay dinero de otros potentados. Va a tener a su favor un ejército de opinadores, no solamente de TV Azteca, sino de otros medios. Tú mencionaste a los que posaron con él, y que está María Amparo Casar, que no es por ella, una vieja servidora pública que como servidora pública se benefició. No por lo que opina, que esa es una estupidez de sus defensores. Es Claudio X González. Y Claudio X González, que es un mediocre, pero representa a un sector importante de la oligarquía. Son los poderes fácticos. Por eso es tan relevante que por fin se le haya dado un golpe a la impunidad. El Estado mexicano se impuso a los poderes fácticos, económico y mediático que representa Ricardo Salinas Pliego. Esa es la dimensión también de cobrarle. Y si tiene un proyecto, puede haber ese proyecto. Puede ganar. Tampoco en un país como el que vivimos no se puede cancelar tampoco. Entonces, por eso es importante analizar, después de pagar Ricardo Salinas Pliego, ¿qué sigue? Y yo creo que él va a seguir insistiendo, fregando. Por eso tiene poder mediático, tiene poder económico y tiene redes de complicidad entre sus amigos intelectuales, Chumel Torres, Enrique Krause. O sea, ese es el asunto. Por eso no hay que dejar de observar a Ricardo Salinas Pliego y a sus achichincles. Añadiría que también hay en la elección intermedia un momento en el que va a definir mucho, ¿no? Va a terminar por definir qué va a pasar con la derecha rumbo al 2030, en la elección presidencial. Ahorita están como midiendo, están viendo por dónde se van a ir, analizando en qué estado se va a dar la ruptura de Morena con sus aliados para poner ciertos candidatos. O en Morena mismo, ¿eh? Esas rupturas terminan por beneficiar siempre a los otros partidos. Lo que haga Morena, efectivamente, si Morena por sí solo tiene para
poner errores de a gratis. Entonces, quizás ya pasada la elección intermedia, viendo el saldo que pueda tener el proyecto de la cuarta transformación, también van a empezar a tomar muchas decisiones de este lado y también ver si Salinas Pliego va a dar el paso o no. Pero sí, nunca descartar que se puede materializar eso. Y bueno, para cerrar esta parte, sí, nuestros amigos, yo diría, ¿no? No son míos, ¿eh? No. Míos no son, mira. De ustedes. Amigos no me ven. No, Yo ya no, además no. los amigos ya estoy así. Sí, no, tocamos madera, ¿no? Estos personajes. Pero valdría la pena nomás decir una cuestión muy, muy breve sobre este núcleo, sobre esta gente, que nunca ninguna extrema derecha ha llegado al poder sin el respaldo y el apoyo de la derecha liberal o la derecha moderada o como quieran llamarse. Ha sido así fue en el siglo XX y una eventual candidatura de Salinas Pliego, que insisto, no es, quién sabe si se dé, por mucho que tenga el deseo, insisto, no hay que descartarlo. En el caso de que se diera, le darían el mismo trato de producto milagro que a Xóchitl Gálvez y iría Y a Ricardo Anaya, exactamente, o a Mid. o Los al chicos propio maravilla. Calderón. Yo creo que Sí, claro. un punto donde decía Lorenzo Meyer alguna vez que si vimos esta capacidad de articulación de las derechas fue en la candidatura de Calderón, ¿no? Para hacer la coalición por el mal de muchos, se articularon con uno de los personajes más. En ese entonces pensábamos que era un molusco Obligado. grisáceo sin ningún, así con la mediocridad, el anticarisma personificado era Felipe Calderón y resultó mucho peor de lo que de la figura mediocre que éramos, pero todos se articularon ahí detrás de él, incluso algunos priistas, ante Muchos. no muchísimos, Peña Nieto. el propio Peña Nieto Luis en el de Garay. Estado de México Gobernadores. y los que quedaron en su gabinete, como el porro Javier Lozano, que por cierto no fue el único que sí se reafilió al PAN, ¿no? Y Ahorita Germán Martínez. y Germán Germán Martínez. Martínez. Entonces, 2 victorias. Muy bien. No, dos Para el PAN, digo. dos afiliados de ¿Me ayuda calidad. o no me Sí. ayuda? Para el PAN. No sé. Entonces esos hay que tenerlos en secreto para no Sí, no Sobre lo todo, presumo. sobre todo Javier Lozano, que tiene un tino para echarle la sal al mundo. El Cruz Azul de la política. Un poco. los tecos, ¿no? Yo diría el Pero Cruz el Cruz Azul Azul, medio ha ganado, fíjate. el Cruz Azul Una ya cosa. ganó el campeonato de 2021, ¿no? Mínimo. Sí, ya. Lo traté bien. Sí, lo trataste demasiado bien, Coincido mucho con lo que dice Héctor. Es como, estamos hablando de personajes que entre ellos, o sea, piensas que no podría haber alguien peor y sale alguien peor. O sea, nunca podemos subestimar la posibilidad de las derechas de reinventarse y sacar peores perfiles a los que ya de por sí existían. No solamente del lado intelectual, sino del lado también político. Entonces, siguen existiendo, pero vaya, creo que al final del día es la gente la que decide y mucho lo que decía Álvaro es, espérense, Morena puede contribuir mucho a esto si no hacen las cosas bien. El nuevo Poder Judicial, los gobiernos estatales, municipales, o sea, si no cumplen con sus objetivos, sí estarían poniendo mucho en riesgo. Lo hemos visto en América Latina, que lo hemos platicado en otros programas, que mucho ha tenido que ver en los errores que pudiera haber cometido o las ausencias que pudiera haber tenido los gobiernos de izquierda en turno en que avancen las ultraderechas. Entonces, ahí está también ese llamado a atención, ¿no? Bueno, Chile, hay muchas diferencias con México, pero nunca hay que perder de vista, nunca hay que dar por sentado nada. Si hoy la presidenta de México tiene una evaluación, según las encuestas, de alrededor del 70%, eso en todo caso es para ella. Y ella va a terminar su periodo. ¿Y qué está construyendo Morena? Inclusive liderazgos. ¿Dónde están las mujeres de Morena, por ejemplo? En fin, yo creo que es importante, como tratamos de hacerlo aquí cada semana en Radicales, examinar a personajes, a circunstancias, a coyunturas, a proyectos. Y ahora, pues también, evidentemente, con Ricardo Salinas Pliego, ha llegado la hora de que pague. ¿Y luego qué con él? Gracias, Dani. Gracias, Memo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Nos Gracias, vemos maestro entonces la Delgado. próxima semana. Hasta dentro de 8 días. Buenas noches.